Bienvenidos y bienvenidas a Bálsamo en Línea, que es un espacio de propuesta, de reflexión y de ayuda. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por hacer posible este espacio de predicación en línea. Bienvenidos a la tradición profética a través de Ezequiel. Cuando Dios llama a su siervo, pone su mano sobre él. Ezequiel sabe que vendrá una gran experiencia. Un momento de conocer a Dios de otra manera y un momento también de conocer la realidad del pueblo de Israel. Dios le ha dicho que este pueblo es un pueblo rebelde. ¿En qué sentido? Rebelde a su propia responsabilidad. No quieren asumir la responsabilidad de este desastre. Incluso dicen, es que Dios no está haciendo bien las cosas. Dios no hace lo correcto. Entonces, a lo largo de esta profecía, en 4 ocasiones, Dios pone su mano sobre Ezequiel y vamos a revisarlas, vamos a seguirlas, incluso vamos a repasar algunos textos que ya estudiamos y de esta manera terminaremos toda esta serie de estudios y reflexiones y especialmente propuestas sobre el grandioso libro de Ezequiel. Vamos al primer momento donde Dios pone su mano sobre Ezequiel. Él sabe que vendrá un momento de revelación. Y déjame decirte que los profetas son personas muy adelantados. Tienen una visión más allá de esta visión, de este discurso oficial de Dios. Ellos saben que su visión es distinta y aún así Dios tiene que enseñarles muchas otras cosas. Entonces, vamos al capítulo 3, el primer momento donde Dios pone su mano sobre él y nos dice así, versículo 22. Luego el Señor puso su mano sobre mí. El primer momento. Entonces, pero Ezequiel se siente desconcertado. ¿Cómo me envías a predicar a un pueblo que no quiere saber nada de ti? Incluso que no me escuchará. Y finalmente no puede entender eso. Entonces, si quieres, capítulo 2, versículo 4, son un pueblo terco y duro de corazón. Ahora te envío a decirles, esto dice el Señor soberano, ya sea que te escuchen o se nieguen a escuchar, pues recuerda que son rebeldes a su propia responsabilidad. Al menos sabrán que han tenido un profeta entre ellos. Versículo 7, debes darles mi mensaje, te escuchen o no. Sin embargo, no te escucharán porque son totalmente rebeldes. La pregunta sería entonces, ¿para qué me envías, Señor? Entonces, capítulo 3, vámonos al versículo 6. No te envío a gente que habla un idioma extraño, difícil de entender. Si te enviara a esas personas, ellas te escucharán. Sin embargo, versículo 7, pero los israelitas no te escucharán a ti como tampoco me escuchan a mí, pues todos y cada uno de ellos son tercos y duros de corazón, son rebeldes a su propia responsabilidad. No quieren responsabilizarse de todo este desastre que ha llegado a la nación. Por el contrario, culpan a Dios. Dios lo ha permitido, es soberano, es su voluntad. Dios no está haciendo bien las cosas. Dios no hace lo correcto. Incluso esa es su brillante conclusión. Entonces, versículo 22. Luego el Señor puso su mano sobre mí, la primera ocasión en el libro de Ezequiel, y va a ser nuestra estructura para revisar, para repasar y despedir este grandioso libro. Luego el Señor puso su mano sobre mí y me dijo, levántate y sal al valle y allí te hablaré. Empieza a saber y entender que esa experiencia es porque Dios le va a mostrar muchas cosas. Recuerda, lo primero que va a aprender Ezequiel es acerca de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Y ellos tienen una visión muy adelantada, más allá del discurso oficial de Dios. Como por ejemplo, el discurso oficial de Dios dice, Dios es un Dios de un solo pueblo y de un solo lugar. Imagínate, qué visión tan limitada.
mientras que la visión de los profetas es Dios de todos los pueblos y de todos los lugares. Es una visión universal e inclusiva, mientras que esta visión limitada, del discurso oficial, Dios de un solo pueblo y de un solo lugar, no sabes cuántos problemas les ha dado. Se tropiezan con su propia teología. Entonces, luego el Señor puso su mano sobre mí y me dijo, levántate y sal al valle, y allí te hablaré. Entonces me levanté y fui, y allí vi la gloria del Señor, tal como lo había visto en la primera visión junto al río Quebar, y caí con el rostro en tierra. ¿Qué le viene a decir? Escucha lo que van a hacer de ti. Te van a amarrar. Ya no quieren escucharte. Te van a amarrar en tu casa, pero no quiero que les digas nada. ¿Cómo? Estaba enardecido, estaba enojado. Primero, ¿cómo me envías a un pueblo que no quiere saber nada de nosotros? ¿Cómo me envías a un pueblo que no quiere escuchar? Estaba muy, muy enojado. Y déjame decirte, el pueblo ya estaba harto. Entonces, finalmente van por Ezequiel y lo amarran en su casa. Entonces, después el Espíritu entró en mí y me puso de pie y me habló y me dijo, vete a tu casa y enciérrate, porque este pueblo que es rebelde está muy, muy enojado. Este pueblo no le gusta que le señalen su responsabilidad en este desastre. Por el contrario, les encanta ser víctimas, de todo esto que ha pasado. Entonces, allí, hijo de hombre, te atarán, incluso le está advirtiendo. Es interesante cómo, Dios siempre está respetando, manteniendo intacta la responsabilidad de las personas. ¿Por qué? Porque ese es uno de los fundamentos de la profecía. La profecía es la responsabilidad humana. La responsabilidad, de querer o no responder a Dios, de escuchar o no escuchar, de atender o no atender. Entonces, nos dice, no solamente vete a tu casa y enciérrate. ¿Qué consejo de Dios para Ezequiel? Mira lo que pasará contigo. Incluso llegarán a tu casa y te atarán, dice. Allí, hijo de hombre, te atarán con cuerdas para que no puedas salir a estar con el pueblo. El pueblo ya no quiere verte, ya están hartos. Claro, el pueblo ya no quiere escuchar que son responsables de todo este desastre que ha llegado a esta nación, especialmente el rey y todos los sacerdotes, con ese discurso oficial acerca de Dios que no les ha ayudado en nada. Por el contrario, se han tropezado una y otra vez con su propia teología. Allí, hijo de hombre, te atarán con cuerdas para que no puedas salir con este pueblo, a estar con este pueblo. ¿Y sabes qué hace Dios? Lo deja mudo. No quiero que les digas nada, no quiero que los regañes ni los reprendas. ¿Pero por qué, Señor? Estaba muy enojado Ezequiel y no sabes todas las cosas que quería decirles. Y Dios finalmente lo deja mudo. ¿Por qué? Porque Ezequiel tenía que aprender que la fe no se impone, no se ordena. La fe no es una obligación, tienes que creer, o crees. Y como estaba muy enojado, ¿qué es lo que iba a hacer Ezequiel? Querer imponer la fe, ordenar la fe, obligar la fe, o incluso, escucha esto, marca registrada de la iglesia, querer amenazar con la fe. Entonces, si no crees, te va a pasar todo esto. Esa no es la fe. Esa no es la profecía. La profecía, recuerda, ¿cuál es uno de los fundamentos de la profecía? Es la responsabilidad personal. Entonces, imponiendo la fe, obligando la fe, esa ya no hay responsabilidad sobre esa persona. Bueno, me obligaron a creer, yo no tenía otra opción, fui llevado y presionado a creer. Esa no es la fe. La fe, de los profetas, la fe en Dios, es una fe
que entiende esta libertad, el que quiera seguirme, dijo Jesús muchas veces. Entonces, finalmente, como Dios conoce a su profeta que está muy enojado, muy indignado y quiere decirles muchas cosas, especialmente sobre la fe, tiene que cerrarle la boca a su siervo. Mira lo que dice. Allí, hijo de hombre, te atarán con cuerdas para que no puedas salir con este pueblo. Haré que la lengua se te pegue al paladar para que quedes mudo. ¿Y por qué hace eso Dios? Porque Ezequiel está muy enojado. Y no solamente quiere hablarles de la fe o imponerles la fe, o regañarlos con la fe, o amenazarlos con la fe, sino seguramente quiere decirles muchas otras cosas. Entonces, haré que la lengua se te pegue al paladar para que quedes mudo y no puedas reprenderlos porque son rebeldes. Un pueblo rebelde no escucha, ya lo sabemos. Tú conoces a los rebeldes, no escuchan nada. Y nada de que ya como que ya están entendiendo, como que ya están entendiendo la situación. Incluso decimos como que ya les está cayendo el 20. Y no es así. Ellos hacen como que entienden, como que van adelante y atrás. No es así. Un rebelde, es rebelde a su propia responsabilidad. Y nunca va a admitir su responsabilidad. Porque entonces tendrá que decir y asumir y entender: yo soy el responsable de todo este desastre. Y es un pueblo rebelde a su propia responsabilidad. Por eso dejó mudo, dice, no quiero que les digas nada. ¿Por qué? Porque la fe no se obliga. No es una obligación, no es una imposición, no es una amenaza. No es para que tengan miedo. Si no creen les va a pasar todo esto. No es por ahí la fe. La fe implica libertad. Implica libertad, y mira lo que les dice. Sin embargo, cuando te dé un mensaje, entonces no quiero que les des tus mensajes porque estás muy, muy enojado, Ezequiel. Tienes razón, te llegaron a su casa, irrumpieron y lo amarraron. Y él ya estaba preparando decirles muchas cosas y Dios les cerró la boca. No quiero que les digas nada porque son un pueblo rebelde. Cuando yo te dé un mensaje, entonces te abriré la boca. Y nos dice así: sin embargo, cuando te dé un mensaje, te soltaré la lengua y te dejaré hablar. Entonces les dirás lo siguiente: los mensajes no solo eran para el pueblo de Israel, para un pueblo rebelde que no quiere asumir su responsabilidad. Y eso es un deporte nacional de este mundo. Pregunta a las personas si asumen o no su responsabilidad, sus discursos, sus disculpas, sus justificaciones, sus explicaciones te mostrarán que no están asumiendo su responsabilidad sobre los desastres de su vida. Son otras situaciones, por culpa de otros, por culpa de Dios. Pero entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa la profecía? Por eso lo coloca al principio, esta forma de poner su mano sobre Ezequiel. No solamente era un discurso para el pueblo, sino también era un discurso para Ezequiel, para que él comprendiera: ¿para qué me envías a un pueblo que no quiere escuchar, Señor? No te quiere escuchar a ti, nos dice, pero los israelitas no te escucharán a ti como tampoco me escuchan a mí, porque son rebeldes a su propia responsabilidad. Y los israelitas dicen: el Dios en el que creemos está obsesionado con la responsabilidad. Nos quiere hacer responsables de todos y eso no nos gusta. Entonces nos dice: sin embargo, cuando te dé un mensaje, te soltaré la lengua y te dejaré hablar. Entonces les dirás: esto dice el Señor soberano. Escucha. ¿Cuál es uno de los fundamentos de la responsabilidad? Otro es la libertad. Uno de los fundamentos es la responsabilidad personal. Mira, eso es lo que Dios quiere. Por eso no quiero que les digas nada. No quiero que los regañes. No quiero que termines imponiendo, amenazando con la fe, asustándolos con la fe, obligándolos con la fe. No es por ahí, Ezequiel. Nos dice: esto dice el Señor soberano. Los que quieran escuchar, escucharán.
pero los que se nieguen se negarán porque son rebeldes. Mira el fundamento. Los que quieran, pero es un pueblo que no quiere escuchar. Así es, los que quieran escuchar, escucharán. Los que dispongan en su corazón entender, conocer, saber esto que está diciendo el profeta, esto que está diciendo, este mensaje de Dios, los que quieran escuchar, escucharán. Los que no quieran, los que se nieguen a escuchar, se negarán. Es su responsabilidad. ¿Para qué me envía, Señor? Nos dice capítulo 2, versículo 5. Ya sea que te escuchen o se nieguen a escuchar, así lo van a decidir ellos. Pues recuerda que son rebeldes, al menos sabrán que han tenido un profeta entre ellos. Recuerda, ¿cuál es el fundamento de la profecía bíblica, de los mensajes proféticos que Dios le dio a Ezequiel para un pueblo rebelde? Es ese, la responsabilidad. Los que quieran escuchar, escucharán. Pero los que se nieguen a escuchar, se negarán y dirán, no quiero escuchar nada. Claro. ¿Y por qué se niega a escuchar? Porque ese mensaje lo hace responsable y eso no les gusta. En cambio, el discurso oficial de Dios, todo es culpa de Dios. Pero cuando Dios habla y envía a sus profetas, si hace algo es responsabilizar a su pueblo de su propio desastre. Solo así pueden sanar. Solo así pueden salir adelante. Cuando tú y yo nos responsabilizamos de nuestros desastres, solo así podemos sanar. No hay otro camino. No hay, por eso la gente no está dispuesto. ¿Pero por qué? Yo no tengo la culpa, yo no fui, a mí me dijeron, y luego a mí me obligaron incluso a creer, me llevaron a creer, me amenazaron para creer. No hay nada, esto tiene que ver, esto es marca registrada de este mundo. Porque la profecía, acuérdate, el fundamento es la responsabilidad personal. Los que quieran escuchar, escucharán, pero que los que se nieguen, se negarán. ¿Por qué? Porque son rebeldes. ¿Y qué les está diciendo ese mensaje? Son ustedes responsables. No me interesa. No me interesa. Yo pensé que era otra cosa. Yo pensé que iba a aprender cosas más elevadas, más profundas. Yo pensé que llegaría al cielo mismo este mensaje y ahora me dicen que yo soy responsable. No quiero saber nada de esto. Yo quiero escuchar cosas interesantes, cosas maravillosas de Dios. Los que quieran escuchar, escucharán. Y los que se nieguen, se negarán. Estamos ya en Ezequiel 8. Vamos a cubrir distintos capítulos y llegaremos al capítulo 40. Estamos siguiendo estos 4 momentos donde Dios pone su mano sobre Ezequiel y él sabe que vendrá un momento de gran revelación para él. Y déjame decirte que son personas muy adelantadas y aún así conocen de Dios cosas extraordinarias. Y no hay nada más extraordinario que ver cómo Dios busca a su pueblo una y otra vez. No se detiene, no se desanima. Un Dios que no se desanima ante la rebeldía de su pueblo. Entonces, los que quieran, fundamento, de la profecía. Los que quieran escuchar, escucharán. Y los que se nieguen, se negarán. ¿Por qué? Porque son rebeldes. ¿Son rebeldes a qué? A su propia responsabilidad. La profecía nos hace responsables. Jesús lo dijo muchas veces. Jesús, acudió a esta clave profética. El que tenga oídos para oír, que escuche. El que quiera escuchar, escuchará. El que se niegue, no entenderá nada. Aún lo poco que cree que sabe, le será quitado. Por eso mucha gente no quiere escuchar, porque ya sabe o asume que sabe. Entonces dice la profecía que aún eso poco que sabe le será quitado. Pero el que quiere escuchar aprenderá más y más y más. Se le dará más. Entonces, los que quieran, el Señor puso su mano sobre mí.
levántate y sal al valle, y allí te hablaré. Entonces te van a llevar a tu casa, te van a amarrar, y aunque estés muy enojado, no podrás decirles nada hasta que yo abra tu boca para que des un mensaje. Y finalmente así sucedió. Finalmente se fue a su casa, lo alcanzaron en su casa y allí lo amarraron. Ya no te queremos entre nosotros, ya no queremos escuchar este mensaje que nos responsabiliza. Nos gusta más el otro, el discurso oficial de Dios, donde toda la culpa es de Dios. Todo lo bueno es de Dios y todo lo malo es de Dios. Por lo tanto, Dios es responsable. Entonces fui llevado. El Señor puso su mano sobre mí, levántate y sal al valle, y allí te hablaré. Los que quieran escuchar, escucharán, y los que se nieguen, se negarán, porque son un pueblo rebelde. Vamos al segundo momento donde Dios pone su mano sobre Ezequiel, y ahora ya sabe, como una situación, inequívoca, de que Dios le va a mostrar algo, de que él tiene que conocer algo. Recuerda, esta profecía no solo es para el pueblo, sino para Ezequiel. ¿Qué tiene que saber? ¿Qué tiene que conocer de este pueblo, especialmente de su liderazgo? Vámonos a Ezequiel 8, incluso se coloca la fecha, y viene un momento extraordinario. Finalmente levántate y habla, pero ahora será distinto. Ahora lo llevará a un lugar muy especial, al templo. Dios pone su mano sobre Ezequiel y escucha, y ese es un acto de estar con él, de apoyarlo, sustentarlo, porque lo que viene es muy difícil para él. Entonces es llevado al templo. Mira lo que está pasando, mira lo que hay dentro del templo. Incluso se hace un orificio para que él pueda ver. Mira lo que está sucediendo dentro del templo, porque la gente no lo sabe. Eso es asunto de los liderazgos. Nadie se puede acercar al templo. ¿Qué sucede dentro del templo? Nadie lo sabe. Se asumen ciertas cosas, ahí están adorando a Dios, pero no es así. Mira lo que está pasando. Pero va más allá de eso. Dios no quiere llevarlo no solo al interior del templo, sino al interior del corazón de este pueblo. Mira lo que están pensando. Entonces, Ezequiel 8, y nos dice: durante el 6º año de cautividad del rey Joaquín, mientras los líderes de Judá estaban en la casa del Señor, el Señor soberano puso su mano sobre mí, lo lleva al templo. ¡Qué experiencia! ¡Qué momento! No solamente lo lleva a un valle, para ver que este pueblo no quiere escuchar, es encerrado, amarrado, pero ahora lo lleva al templo. Quiero que veas esto. Quiero que sepas lo que hay dentro del templo, recuerda, pero más allá de eso, quiero que veas lo que piensan, lo que asumen de mí. Entonces, nos dice, el Señor soberano puso su mano sobre mí. Vi una figura con apariencia de hombre. De lo que parecía ser su cintura para abajo, parecía una llama encendida, y de la cintura para arriba tenía aspecto de ámbar reluciente. Extendió algo que parecía ser una mano y me tomó del cabello, y luego el Espíritu, nos dice, me elevó al cielo y me transportó a Jerusalén. ¡Wow! Mira, él estaba en Babilonia, ahora fue llevado, por el Espíritu al templo. Mira lo que está pasando ahí, y mira, incluso nos ubican, estamos en el 6º año de cautividad, porque Jerusalén, tuvo varias invasiones. En la primera se llevó a muchas personas, sin embargo, se dejó a un rey ahí nombrado por Babilonia para que estuviera, resguardando el templo. Solamente más adelante es destruido el templo, pero mientras tanto dejaron a un rey bajo el servicio de Babilonia, para que estuviera a cargo de las personas que quedaron ahí
en Jerusalén. Y nos dice, vi una figura, dice, extendió algo que parecía ser una mano y me tomó del cabello, y luego el Espíritu me elevó al cielo y me transportó a Jerusalén. ¿Por qué? Jerusalén acababa de suceder, de vivir un desastre descomunal. Un desastre. O sea, llegó una invasión, de Babilonia, y se llevaron a mucha gente, destruyeron muchas cosas, dejaron el templo, dejaron muchas cosas, impusieron un rey, y finalmente el pueblo de Babilonia se fue y se llevó a muchas personas a vivir allá en Babilonia. Y uno podría pensar, bueno, esto que pasó, finalmente hizo ya entender a todo el pueblo de Israel que estaban haciendo mal las cosas. Todo lo que advirtió Dios que vendría sucedió. Entonces podríamos asumir que ya entendieron. Déjame decirte así, si uno no se dispone a entender, decide no entender y seguir con tus ideas, lo que tú crees que es lo que está sucediendo, que tú no eres responsable de nada y es Dios esto. Nada de lo que suceda a tu alrededor te hará entender. Nada. Entonces, después de este desastre, uno diría, bueno, ¿cómo es llevado a Jerusalén? Finalmente hubo una guerra, se llevaron a medio pueblo, de Israel, se lo llevaron a vivir a Babilonia, y uno diría, Señor, pues todo el mundo está de rodillas orando a ti por todo este desastre y que ya no venga otro desastre más. Impusieron a un rey, que ese rey debería estar ocupado en buscar tu voluntad, pero no es así. Los desastres, escucha esto, no nos hacen cambiar de opinión. Los desastres, los problemas, las tragedias no nos hacen cambiar de opinión, porque sucedemos después de lo que pasó, seguro ya entendió, después de lo que vivieron, no, con esto ya aprendió. No es así. Por el contrario, escucha, así es el corazón del hombre. Todos los desastres, tragedias y situaciones, terribles, endurecen nuestro corazón, como estaba el corazón de este pueblo. Por eso lo lleva, quiero que veas, por eso lo lleva del cabello, lo traslada, viajan, y kilómetros y lo lleva a Jerusalén. Mira, quiero que veas lo que está pasando. Seguro, dice Ezequiel, seguro están de rodillas buscando tu voluntad, tu rostro, arrepentidos. No, nada de eso. Recuerda los desastres, tragedias y todo esto, y todas las cosas que estos cambios tan terribles, uno pensaría que nos llevan a sensibilizar, a buscar a Dios. Nada de eso. Endurecen el corazón de Dios y al contrario, la gente se endurece, y se rebela contra Dios. ¿Por qué permitiste todo este desastre, no? Cuando fue el pueblo que lo permitió, cuando fueron sus reyes, cuando fueron su liderazgo, cuando fueron sus teologías quienes llevaron a este desastre. Entonces, eso es lo que tiene que ver Ezequiel. ¿Cómo? No están de rodillas, no están orando, no han escuchado esto, no han limpiado el templo, nada de eso. No han limpiado su vida, no han reflexionado, no. Recuerda, porque los desastres no nos hacen reflexionar. Las tragedias no nos hacen pensar las cosas mejor. No se endurecen. Por eso les decía, tienen un corazón de piedra y les ofrece, cambiaré su corazón de piedra por un corazón sensible y susceptible a las cosas de Dios. Entonces, vi una figura con apariencia de hombre, de lo que parecía ser su cintura para abajo parecía una llama encendida, y de la cintura para arriba tenía aspecto de ámbar reluciente. Extendió la mano, extendió algo que parecía ser su mano, y me tomó del cabello, y luego el Espíritu me elevó al cielo y me transportó a Jerusalén. ¡Qué viaje! ¡Qué experiencia! Y nos dice así, en una visión que procedía de Dios, me llevó a la puerta norte del atrio interior del templo, donde hay un ídolo
ídolo grande que ha provocado los celos del Señor. Los celos del Señor son muy distintos a nuestros celos. Nuestros celos nos hablan de inseguridad, vamos, de miedo, mientras que los celos de Dios no son inseguridad y miedo, sino es pesar, que provoca el pesar de Dios. El celo de Dios es esta pasión por nosotros, pero con pesar, de ver todo lo que está pasando, mientras que nuestros celos, nuestro celo religioso es todo lo contrario, es inseguridad, es miedo, vamos, es intolerancia. Pero el celo de Dios es una pasión que lamenta la situación en la que está viviendo su pueblo. Que viniendo un desastre, vamos, lejos de sensibilizarse, lejos de reflexionar y asumir su responsabilidad, escucha, se ha endurecido y se ha volcado a sus ídolos. ¿Por qué el pueblo de Israel busca a sus ídolos? Porque el ídolo no te responsabiliza. Dios sí. Entonces dicen, no queremos saber nada de Dios. Mejor vamos a nuestros fantásticos ídolos. Ellos nunca nos responsabilizan. Al contrario, los responsabilizamos a ellos. Ellos hacen lo que nosotros les decimos. Nosotros establecemos las ceremonias, los cultos, todo. Es fantástico tener ídolos. Mientras que Dios siempre nos está responsabilizando de todo, y eso no nos gusta. Está obsesionado con la responsabilidad personal. Y sus profetas son insoportables, Siempre nos quieren responsabilizar de este desastre. Mientras que los ídolos son bastante flexibles, establecemos nosotros la manera. Por eso las personas se volvían a los ídolos. Y nos dice, mira lo que pasó en el templo, en el atrio. Ezequiel se asombra, mira lo que pasa. Entonces me elevó y me transportó a Jerusalén en una visión que procedía de Dios. Me llevó a la puerta del norte del atrio del templo, donde hay un ídolo grande que ha provocado el pesar, el lamento del Señor. De pronto estaba allí la gloria de Dios de Israel, tal como yo la había visto en el valle. Entonces el Señor me dijo, mira hacia el norte. Así que miré hacia el norte, y junto a la entrada de la puerta que está cercada del altar estaba el ídolo que tanto había provocado el pesar, el lamento de Dios por ese pueblo. Entonces, hijo de hombre, dijo, ¿ves lo que hacen? Señor, ¿cómo es posible? Yo pensé que iba a encontrar un pueblo consternado, arrepentido, lamentando todo lo que pasó, asumiendo su responsabilidad. No, endurecido. Todo esto, la culpa es de Dios. Ese es el discurso oficial de Dios. Escucha, todo lo bueno es de Dios, pero también todo lo malo. Entonces, todo este mal que vino, pues es culpa de Dios. Dios lo permitió, su soberanía y su voluntad. Eso es lo que quiso Dios y por lo tanto nosotros no tenemos culpa. Entonces, las teologías, esa clase de teología los hizo tropezar una y otra vez. Y nos dice, hijo de hombre, me dijo, ¿ves lo que hacen? ¿Ves los pecados detestables que cometen los israelitas para sacarme? Para sacarme de mi templo. Mejor sacamos el altar, sacamos el arca, sacamos ciertas cosas que no nos gusta mucho. Mejor traemos estos grandes ídolos que son fantásticos. Nosotros decidimos. Nosotros le decimos a los ídolos. Decidimos las ceremonias, decidimos el culto. Son geniales. Y ellos son siempre responsables. Si nos está yendo mal, es por culpa de ese ídolo. Entonces buscaremos otro ídolo mayor o más poderoso. Entonces nos dice, han sacado a Dios. ¿Ves los pecados detestables que cometen los israelitas para sacarme de mi templo? Pero ven y verás pecados aún más detestables de estos. O sea, estaba sorprendido. ¿Cómo se permitió este ídolo acá? ¿Cómo ha llegado aquí en el atrio del templo? Luego me llevó a la puerta
del atrio del templo, donde pude ver un hueco, recuerda, un hueco en un muro. Dice, me dijo, ahora hijo de hombre, cava en el muro. Entonces cavé en el muro y hallé una entrada, nos dice ahí, escondida. Recuerda, va más allá de que quiero que veas en el templo. Mira lo que ocurre. Si esto que ves afuera es confuso, como un ídolo en el atrio, mira lo que hay en el interior de ese templo. Ese templo que nos parecía grandioso, el templo de Salomón, que él fue que inició todo esto que vamos a ver dentro del templo, lo inició Salomón. Y mira lo que pasó, pero recuerda, está haciendo no un orificio en el templo, sino más allá de ello, en el corazón del pueblo. Mira lo que dicen, mira lo que piensan acerca de mí. Entonces, ahora, hijo de hombre, cava en el muro. Entonces cavé en el muro y hallé una entrada escondida. Entra, entra. Me dijo, mira los pecados perversos y detestables que cometen allí. Cuando la Biblia habla de perversidad y detestables, recuerda, eso, ese lenguaje tan violento, tan radical, tiene que ver con consecuencias eternas. No nuestro imaginario religioso que se va a otros lugares. La perversidad y lo detestable de esos pecados es algo que tiene, consecuencias eternas. Porque si tú estás negando a Dios una y otra vez, porque el que quiera escuchar, escuchará, y el que se niega a escuchar, se negará, porque es un pueblo rebelde. Y finalmente, eso tiene consecuencias eternas. Dice, entonces entré y vi las paredes, o sea, ingresó al templo. Entonces primero lo llevó en la parte de afuera, lo lleva a otro lado, hace un orificio, ingresa a una entrada escondida y cuando llega al interior, mira lo que está ahí. Mira lo que está ahí. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible esto? Mira, recuerda, ¿quiénes hicieron todo eso? Los reyes, los líderes, los príncipes, los sacerdotes. Todos ellos hicieron eso que estaba viendo. Ezequiel, mira lo que dice. Entra, me dijo, mira los pecados perversos y detestables que cometen ahí. Entonces entré y vi las paredes grabadas de toda clase de reptiles y criaturas detestables. ¿Cómo ha pasado esto, Señor? Todo el interior del templo, primero el atrio, un ídolo que lo llenó de confusión. No has visto nada, Ezequiel, no has visto nada. Ven, hace un hueco, entra, y cuando empieza a ver, ¿cómo es esto? ¿Quién grabó todo esto? ¿Quién permitió todo esto? Por supuesto que el pueblo que está afuera solamente está al margen de esto. ¿Quiénes permitieron eso sino los reyes, los príncipes, los sacerdotes? Los líderes de ese pueblo, que son los que tenían acceso a ese templo. Y el pueblo asumía, escucha, que eso era correcto. Que él estaba ahí, Dios, pero toda su corte celestial y todos estos ídolos y todas estas imágenes, lo que iban a hacer es que iban a hacer de este templo un templo aún más poderoso. Todos estos grabados llenarían de poder y esplendor a este pueblo. Y el pueblo dijo, está bien, amén. Pero por eso quiere llevar a Ezequiel. No has visto nada, Ezequiel, mira lo que está aquí. Entré y me dijo, mira los pecados perversos y detestables que cometen ahí. Entonces entré y vi las paredes grabadas con toda clase de reptiles y criaturas detestables. También vi los diversos ídolos a los que rendía culto el pueblo de Israel. ¿Quién les enseñó a rendir culto? Sino los reyes y los sacerdotes. Pero esto es correcto, esto es agradable, esto es aceptable delante de Dios. Y ellos decían, por supuesto, ese es el discurso oficial de Dios. Entonces todo el pueblo era politeísta, por supuesto. Los únicos monoteístas, por supuesto,
eran los profetas y por eso los persiguieron. Como a Ezequiel, que ya no lo soportaban y lo amarraron en su casa y Dios le cerró la boca. Porque la fe no se impone, Ezequiel. La fe no es una obligación, imposición. No es un deber. La fe es algo que tiene que quererse. Vamos, tienes que responsabilizarte de tu fe. La fe no es para amenazar a las personas. Si no crees en el Señor, te sucederán todas estas cosas. Esa no es la fe. El que quiere escuchar, escuchará, y el que se niegue, se negará, porque es un pueblo rebelde. Entonces, nos dice, también vi los diversos ídolos a los que rendían culto el pueblo de Israel. Allí había de pie 70 líderes de Israel, y en el centro estaba Hazanías, hijo de Safán. Todos tenían en la mano recipiente para quemar incienso, y nos dice, y cada recipiente se eleva una nube de incienso por encima. ¡Qué ceremonia! Vamos, que impresiona a mucha gente. 70 líderes con incensarios delante de los ídolos. Mira Israel, mira Ezequiel, me han sacado. Prefieren honrar a ese ídolo, que no tiene poder para salvarlos. Los ídolos son obsesiones, son engaños, son espejismos, que no tienen poder para salvarlos. Sin embargo, su poder reside en que tú decides, tú estableces la manera en cómo acercarte. Mientras que el Dios de Israel, Él establece la manera en cómo acercarnos a Él. Y eso no le gustaba al pueblo de Israel. Mira, qué impresión, no solamente no has visto nada Ezequiel. También vi los diversos ídolos a los que rendían culto el pueblo de Israel. Allí había de pie 70 líderes de Israel, y en el centro estaba Hazanías, hijo de Safán. Todos tenían en la mano un recipiente para quemar incienso, y cada recipiente se elevaba una nube de incienso por encima de sus cabezas. Entonces él pensaba, yo creí encontrar un pueblo arrepentido. Después de todo este desastre, pensé que todos estarían buscando tu rostro, Señor, buscando tu voluntad, arrepentidos y asumiendo su responsabilidad en este desastre. Por el contrario, más endurecidos en su corazón y buscando a sus ídolos, cuando los ídolos no tienen ese poder ni para hacer bien ni para hacer mal, decían los profetas. Entonces el Señor me dijo, hijo de hombre, ¿has visto lo que los líderes de Israel hacen con sus ídolos en los rincones oscuros? Y ahora Dios los lleva a escuchar. Escucha lo que dicen. Escucha lo que piensan. Entonces, tal vez Ezequiel le dijo a Dios, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto aquí dentro, escondidos en el templo, con todos estos grabados y estas imágenes? 70 líderes, Señor, ofrendando incienso a este ídolo que no tiene poder para salvarlos. ¿Por qué, Señor? Lo lleva a escuchar, acércate y mira lo que dicen. Entonces el Señor me dijo, hijo de hombre, ¿has visto lo que los líderes de Israel hacen con sus ídolos en los rincones oscuros? Y dicen, el Señor no nos ve. El Señor ni existe. Si existiera no hubiera pasado este desastre. El Señor ni nos ve. Y si nos ve, está ocupado en otras cosas, mirando por otro lado. Dice, el Señor no nos ve. Él ha abandonado nuestra tierra. Entonces las responsabilidades de Dios. Todo este desastre, uno, es porque no nos ve, está en otro lado y ha abandonado esta tierra. Si Dios estuviera aquí, no hubiera pasado este desastre. Mira cómo piensa, es su teología. Y cuando tenemos una teología aquí, nos tropezamos. Si Dios estuviera aquí, no hubiera pasado este desastre. Mira lo que está diciendo. Dios no nos ve. Y por lo tanto, Dios nos ha abandonado. Entonces, cuando Dios estaba ahí, a un lado de ellos, está diciendo, Dios no nos ve y podemos rendir culto a nuestros ídolos y por lo tanto Él ya se fue. ¿Sabes qué? Estaba ahí al lado. Dice que no comprende esto, Señor.
porque han endurecido más y más su corazón, porque eso hacen las tragedias. No te vuelven sensible y no dices ya voy a ir a la iglesia, voy a leer, voy a orar, ahora sí hasta voy a ofrendar, nada de eso. Por eso a muchas personas que ya no van a la iglesia, por supuesto, están viviendo momentos muy difíciles y lejos de ser, estos momentos difíciles no nos hacen ser sensibles, por el contrario, muy lejos de eso, endurecen nuestro corazón. Entonces nos dice, el Señor no nos ve, Él ha abandonado nuestra tierra. Entonces el Señor agregó, ven y te mostraré pecados aún más. Señor, hay más que esto, claro. Mira lo que está pasando. Él jamás imaginó que Jerusalén estaba en esta condición. Decía, seguro están postrados, Señor, pidiendo tu misericordia, tu gracia, tu favor para con este pueblo. No, nada de eso. Escucha, lo lleva a que escuche lo que dicen estos 70 líderes. El Señor no nos ve, Él nos ha abandonado. ¿Y sabes dónde estaba Dios? Al lado de ellos. Al lado de ellos. ¿Cómo nuestras teologías acerca de Dios nos pueden llevar a situaciones tan equivocadas y tan distantes? Y pensamos que Dios no está y está al lado, está aquí al lado. Decían, esta tragedia lo único que sucedió es que como Dios nos abandonó, por eso nos pasó todo esto. Y estaba ahí buscando a su pueblo. Entonces nos dice, ¿ves lo que hacen? Ezequiel decía, no puedo creerlo. Entonces el Señor soberano puso su mano sobre mí. Ahora sabemos lo que significa. Dios va a llevar a su profeta a un momento de revelación. El Señor puso su mano sobre mí, cavé en el muro y hallé una entrada. Y el Señor, lo que ellos dicen, escucha lo que dicen, el Señor no nos ve, Él ha abandonado nuestra tierra. Por eso vino todo este desastre. No, el desastre vino por ellos, porque ellos abandonaron a Dios. Dios no ha abandonado a su pueblo, Señor, no sé qué pasa con este pueblo. Vámonos ahora a este tercer momento, donde Dios pone su mano sobre Ezequiel. Vámonos a este momento tan extraordinario, esta visión tan fuera de serie, única en las Escrituras. Y nos dice, vámonos al capítulo 37, ya lo estudiamos, y cómo Dios lleva a Ezequiel. Acuérdate, la profecía primero es para uno mismo. La profecía tiene que pasar por nosotros, la enseñanza, la predicación. Cuando pasa por nosotros nos transforma, nos lleva a ver, nos llena de pasión por todo aquello que nos está mostrando y queremos enseñarlo ya. Entonces el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. No solo lo llevó, lo amarran en su casa, le cierra la boca y ahora lo lleva al templo, hace un orificio, entra y escucha lo que dicen. El Señor no nos ve. Él ya nos abandonó y por eso acudimos a nuestros ídolos. Ellos siempre están ahí. La ironía es que Dios estaba al lado. Mira qué lejos. O sea, podemos estar perdidos. Las teologías, lejos de ayudarnos a ver a Dios, nos llevan a mirar a otro lado cuando Dios está ahí al lado. Entonces ahora lo lleva, a su profeta, cuando son hombres muy avanzados, ahí están sus prejuicios. Y no había algo más inmundo, impuro, y que los códigos de pureza señalaban como lo peor que los huesos. Porque hablaba de tragedia, de juicio, de condenación. Hablaba de animales salvajes, de rapiña. De que a una persona no se le concedió su sepultura. ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho para que esta persona, haya tenido que morir de esta manera? Entonces era juicio, condenación. Incluso Ezequiel se siente confundido. Señor, ¿por qué me llevas a este lugar? ¿Y tú qué haces en este lugar? ¿Por qué?
Recuerda, el discurso oficial de Dios dice, Dios es Dios de un solo pueblo, un solo lugar y un templo, y no sale de ahí porque es un templo puro y santo, y Dios no tiene nada que ver con toda esa inmundicia. Y mira cómo Dios le está mostrando que nada de eso es cierto. Señor, tú no tienes nada que ver con lo inmundo. ¿Y quién te dijo? ¿Quién te enseñó todo eso? Y lo lleva, nos dice, y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle y estaban desparramados en el suelo y por todas partes, escucha, completamente secos. No solamente lo lleva ahora a un valle, lo lleva a ver un valle lleno de huesos, sino ahora caminar entre esos huesos. Señor, ¿qué hacemos aquí? Es juicio, condenación. Huesos secos, quiere decir que ya tienen aquí mucho tiempo y estaban desordenados, por supuesto. Imagina y sabe lo que pasó. Llegaron los animales de salvajes, las aves de rapiña, e hicieron su trabajo, Señor. Entonces la impureza en su máximo nivel, el juicio en todo lo que puede suceder, lo que le puede suceder a una persona. Pero Dios ve otra cosa. La visión es distinta. Dios no ve huesos, Dios ve personas. Personas. Y mientras que Ezequiel dice, Señor, ¿qué hacemos aquí? Y ahora Dios lleva a Ezequiel a que diga 3 mensajes proféticos. Quiero que le hables a estos huesos, Señor. Por favor, son huesos, son personas. Son personas, Ezequiel. Son personas que fallecieron, pero son personas. Ahora los vamos a ayudar a restaurar su cuerpo. Después hablarás a los vientos. No solamente primero le hablarás a estos huesos, después le hablarás a los vientos y después comprenderás por qué te mandé a hablarle una y otra vez a este pueblo. Entonces el primer mensaje nos dice la pregunta, versículo 3. Luego me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Ezequiel dice, por supuesto que no, Señor. Oh soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Después de estar predicándole a un pueblo que no quiere saber nada, había Ezequiel había permitido que la amargura llenara su corazón. Y en medio y detrás de la amargura está la incredulidad. Vamos, dile a estos huesos, Señor, no es posible, solo tú sabes la respuesta. Incluso lo llama Señor y soberano. Si fuera así, si él entendiera la dimensión de llamarlo Señor y soberano, diría, Señor, nada es imposible para ti. Nada, incluso darle vida a estos huesos. Solo tú di la palabra, Señor, y esta persona volverá a la vida. Entonces para eso le parecía imposible, porque está hablando de la resurrección. Darle vida a estos huesos, Señor, estamos hablando de la resurrección. Entonces nos dice, muy bien, entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así quiero que les digas. No, en tu humilde opinión creo que nada. Quiero que les hables, huesos secos. Y los llames ustedes. Incluso, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. ¿Cómo llama Dios a estos huesos? Ustedes. Haré que vuelvan a vivir. Que es Señor y soberano, es el Señor de la vida y de la muerte, Él es el que otorga la vida. Entonces, atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir, les pondré carne y músculos y los recubriré con piel, pondré aliento en ustedes, y Señor, son los huesos, ¿tú los estás llamando como ustedes? Dice, y revivirán, entonces sabrán que yo soy el Señor. Y cuando escuchó este discurso de Ezequiel, Señor, es imposible. Mira lo que estás diciendo, son solo huesos. Ese discurso era para Ezequiel. Tenía que entender por qué Dios
envía a su profeta una y otra vez a hablarle a un pueblo rebelde. Esto quiero que le digas a estos huesos. No cabe la menor duda de que Dios ve más allá. Nosotros vemos tragedia, huesos, nada. Nosotros vemos cosas que ya no tienen vida, que ya todo terminó, y nos dice entonces, así que yo anuncié el mensaje como Él me dijo. O sea, yo dije solo lo que Él me dijo. Ahí vamos, yo no lo creo, no sé qué va a pasar, pero yo dije solamente lo que Dios me dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle, se contaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse a formar esqueletos. De huesos dispersos empezaron a moverse, a ordenarse, y ahora delante de él se estaban completando esqueletos. Los huesos venían y se ordenaban, y ya no veía huesos dispersos, sino ahora esqueletos ordenados delante de él. Señor, mira el poder de su palabra. Mira el poder de la palabra de Dios. Ordena las cosas. Todo regresa a su lugar. Todo regresa al orden de creación. Vamos, delante de él estaba viendo la creación, estaba evocando no solamente la creación, sino estaba señalando también la resurrección. Entonces pondré aliento dentro de ustedes, y nos dice, se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó la piel para cubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. ¡Qué visión tan grandiosa! Estos huesos así dispersos se ordenaron, se movieron y se trasladaron a distintos lugares y se conjuntaron en un esqueleto delante de él. Y después estos esqueletos empezaron a cubrir de músculos, y finalmente llegó la piel y los cubrió y los conformó como cuerpos enteros. ¡Wow! Señor, tu palabra es poderosa. ¿Cómo es posible? Le da enseñanza para su profeta, para que viera el poder de la palabra de Dios, para que mirara el poder de lo que predica, de lo que enseña. Vamos, que no dejes de hacerlo, no dejes de enseñar. Pero ahora el segundo mensaje, quiero que le prediques a los vientos. No, Señor, no solamente, bueno, a los esqueletos, pero mira lo que pasó ahora a los vientos, el aliento de vida que tiene que venir a estos cuerpos. Luego me dijo, hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos, anuncia un mensaje profético y di, esto dice el Señor soberano, ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Él mismo tiene que darse cuenta, el mensaje profético tiene la capacidad de ordenar las cosas, de conjuntarlas, de llegar a este orden de creación y de dar vida. De dar vida. Todo esto que está desordenado se puede ordenar con la palabra de Dios y darles vida. Entonces todo esto lo estaba viendo Ezequiel. Dice, así que yo anuncié el mensaje como él me ordenó, y entró aliento en los cuerpos y todos se volvieron a la vida. Y escucha, hubo otro gran movimiento. Estos cuerpos que estaban alineados, postrados, uno tras y de esta manera, se pusieron de pie. Dijo, no, Señor, todo lo que tú puedes hacer, todo lo que haces, ¿por qué este pueblo se ha negado a escucharte si tu palabra es poderosa, Señor? Entonces luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos que ves, que ahora ya no son huesos, son personas. Tú veías solo huesos. Estos huesos, representan, al pueblo de Israel. Ellos dicen, nos hemos vuelto huesos viejos y secos y hemos perdido toda esperanza. Este pueblo rebelde que tú no quieres saber, ya no quieres predicarles, ¿no? ¿Para qué sentido, Señor? Ellos no quieren saber. Detrás de esa rebeldía, detrás de ese corazón endurecido, hay suplicantes. Hay personas que suplican. Hay dolientes, personas que se duelen, que suplican, personas que lamentan. Mira lo que hay detrás de esos corazones, secos, de estos huesos que parece que ya no tienen vida. Nos dice,
Nos hemos vuelto huesos secos y hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación está acabada. Por lo tanto, profetiza el tercer mensaje y diles, esto dice el Señor soberano, oh pueblo mío, abriré las tumbas del destierro y haré que te levantes. Señor, ya no había duda para Ezequiel, lo estaba viendo, ya lo vio. Entonces, luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando esto suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Entonces, pondré mi espíritu en ti y volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo soy el Señor, que he hablado, su palabra es poder y que he cumplido mi palabra. Sí, lo ha dicho el Señor soberano. Un mensaje profético 3 veces. ¡Qué confusión para Ezequiel! Dile a estos huesos. Ahora dile a los vientos. Y ahora entiende por qué Dios lo lleva a predicar una y otra vez a un pueblo que parece que no quiere saber nada. Y detrás de esa rebeldía, de esa obstinación, no hay otra cosa que dolientes, que suplicantes. Todo se ha acabado para nosotros. Entonces, tienen el camino de regreso, es asumir su responsabilidad. Mensaje profético. El Señor puso su mano sobre mí. Un mensaje profético a estos huesos. Un mensaje profético a los vientos. Y ahora profetiza y diles, esto dice el Señor. Y vamos la cuarta ocasión, el último momento en el que Dios le habla a Ezequiel. Y entonces otra vez pone su mano sobre él y sabe que vendrá una visión. Porque él dijo, yo regresaré, a mi pueblo, a la tierra. Pero a Dios le importa la tierra. La tierra prometida, recuerda, es una grandiosa imagen de la salvación. Entonces, cuando dice regresarán a su tierra, esa salvación que estaba disponible para ellos, entonces viene esta cuarta visión grandiosa. Dice, durante el año 25 de nuestra cautividad, 14 años después de la caída de Jerusalén, recuerda, primero en Ezequiel 8, lo llevó a Jerusalén y todavía estaba el templo y estaba todavía más o menos la ciudad. Entonces, lejos de ver a estas personas asumiendo su responsabilidad, todo lo contrario. Estaban ahora más fervientes y celosos y sobre sus ídolos. Entonces, ahora Dios lo lleva a ver qué hay detrás de todo ese corazón endurecido. Pero la pregunta sería, ¿y el templo y la ciudad? ¿Y qué va a ser de nosotros? Jerusalén ya fue destruida. Y después Dios lleva a Ezequiel a una visión grandiosa. Acuérdate, más allá del templo, que es una grandiosa imagen de salvación, todo eso que Dios proveyó a su pueblo, que ceremonias, templos y mandamientos, todo eso señalan hacia algo mayor, más grande que el templo, más grande que estas ceremonias, más grande que estos sacrificios, más grande que esa ciudad, sino la salvación misma. Y ahora a Ezequiel le toca ver esa salvación como una gran ciudad. Entonces nos dice, 14 años después de la caída de Jerusalén, el Señor puso su mano sobre mí. En una visión que provenía de Dios, Él me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre una montaña alta. Desde allí pude ver hacia el sur lo que parecía ser una ciudad, Señor. Ya se había destruido. ¿Y qué de nosotros? ¿Qué de nuestra tierra? Cuando Dios es la tierra, cuando Dios es el templo, cuando Dios es la ciudad, cuando es la salvación para todos nosotros. Y ahora puede ver materializada la ciudad, puede ver materializada la salvación misma.
Y mira qué imagen y revelación tan grandiosa. Y nos dice, a medida que me acercaba, vi a un hombre de pie junto a una puerta de entrada y su rostro brillaba como el bronce. En la mano, escucha esto, tenía una cuerda para medir y una, medir hecha de lino y una vara para medir. Entonces llega y ve a un hombre con una cuerda que él reconoce de inmediato que esto sirve para medir, pertenece al mundo de la construcción, y una vara. Y mira ahora lo que va a presenciar Ezequiel. Me dijo, hijo de hombre, observa y escucha. Presta mucha atención a todo lo que te voy a mostrar. Te he traído aquí para enseñarte muchas cosas. Después regresarás y les contarás al pueblo de Israel todo lo que has visto. Y este hombre se puso a medir delante de Ezequiel. ¿Para qué? Se puso a medir la salvación. Se puso a medir la realidad de la salvación. Ahora, a través de esta imagen, de una gran ciudad con un templo, le quiere hacer ver a Ezequiel que la salvación es real, es verdadera, se puede medir, se puede recorrer, él mismo vio y lo llevó a medir todas las partes de la ciudad, todas las partes del templo, para decirle, la salvación es real, es verdadera, es palpable, ahí estaremos. Y lo mejor de todo, ¿cómo se llama esta ciudad? Y terminamos el libro de Ezequiel. El perímetro total de la ciudad, tendrá una extensión de 9 kilómetros con 600 metros. Desde ese día, el nombre de la ciudad será el Señor está aquí. Eso es lo más grandioso, eso es lo más importante. Ellos ya habían visto los desastres y cómo las ciudades pueden ser destruidas, arrasadas, trasladadas de un lado a otro a las personas. Pero ahora, ¿qué les ha dado ver a Ezequiel? La realidad misma de la salvación es real y verdadera. Por eso le dice, quiero que ahora, con todo lo que ves, me dijo, hijo de hombre, observa y escucha. Presta mucha atención a todo lo que te voy a mostrar. ¿Para qué? Te he traído aquí para enseñarte muchas cosas. ¿Para qué? Después regresarás y les contarás al pueblo de Israel todo lo que has visto. He visto la salvación misma, como una gran ciudad, como un gran templo. ¿Y cómo se llama esa ciudad? El Señor está aquí. La salvación es una realidad que incluso se puede medir, se puede tocar. Él mismo lo vio. Caminé entre esa ciudad, caminé entre ese templo, para decirles que hay una ciudad grandiosa más allá de Jerusalén que se llama el Señor está aquí. Entonces, una montaña muy, muy alta. 4 veces vimos que el Señor pone su mano sobre Ezequiel. El Señor puso su mano sobre mí y me llevó a la tierra de Israel, y pude ver hacia el sur lo que parecía ser una gran ciudad. Y en la mano tenía una cuerda de medir y una vara de medir, pero lo más grandioso es que pudo constatar que la salvación es verdadera. Y eso es lo que tenemos que predicar. Que la salvación es real, es verdadera, que viene de parte de un Señor soberano, que nos busca una y otra vez y que conoce nuestro dolor, y que las tragedias, lejos de sensibilizarnos, nos endurecen. Por eso sabe Dios que detrás de esa dureza hay un corazón dolido, hay un suplicante, y vienen las promesas de Dios. Pondré mi espíritu sobre ti. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos gracias esta tarde, gracias por este magnífico libro, por todas estas visiones que nos sorprenden, que nos hacen reflexionar, y gracias, Señor, por ver la profecía en su dimensión correcta como la responsabilidad personal. Y eres tú quien nos busca y no dejas de hacerlo, porque sabes lo que hay en nuestro corazón, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y nos